Porque la religión en esencia tiene algo que toda religión tiene, no importa cuántos seguidores tenga, porque el ser humano de alguna manera necesita eso para poder sedimentar su paso por aquí, por la tierra, su existencia. Y tiene que ver con tres elementos. Y esos tres elementos son los que en conjunto componen lo que llamamos una cosmovisión. Y toda religión tiene una cosmovisión. Toda religión tiene detrás una cosmovisión. Así que cuando nosotros analizamos las religiones, lo primero que tenemos que preguntarnos siempre es, bueno, ¿cuál es la propuesta cosmológica que está detrás de esto? Es decir, ¿cómo es que explica el mundo? ¿Cómo entiende la realidad total, la realidad plena, completa? ¿Verdad? Porque, de nuevo, detrás de cada religión hay una propuesta dirigida de alguna manera, organizar, consciente, inconscientemente, compleja o simple, no importa, pero en cualquiera de los casos hay un registro en cada religión donde se contempla estos tres elementos. Básicamente, los tres elementos son la visión del pasado, eso se llama cosmogonía, cómo explicar el origen de las cosas, el origen de la vida humana, ¿verdad? De dónde parten estas cosas, de dónde parte la existencia humana, la creación en la que nosotros estamos enclavados, es decir, el origen de las cosas. Y luego, por supuesto, una visión de futuro, es decir, ¿dónde termina todo esto? ¿Cuál es el sentido hacia donde se dirige todo esto? ¿Cuál es la trayectoria que lleva a esto que llamamos la vida humana, la historia humana? Entonces, eso es lo que llamamos la parte escatológica. Entonces tiene un elemento cosmogónico y tiene un elemento escatológico, pero también tiene un elemento teleológico, que es la manera de explicar acá y ahora, explicar cómo, cuál es el propósito que tiene lo que estoy haciendo, lo que estoy viviendo, el sentido de la vida. Es decir, ¿para qué estoy aquí? Esas son las tres grandes preguntas que el ser humano se hace y que toda religión intenta, ¿verdad? Intenta responder a esos tres elementos. ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? ¿Y hacia dónde me dirijo? ¿Cuál es el destino final de todo este proceso llamado vida? Entonces, esos tres elementos los vamos a ver casi siempre en las religiones universales. Pastor, ¿cómo que usted logró esa visión futura? Se llama cosmovisión. Lo futuro se llama escatológico. El escatológico. Usted dijo que era cosmogonía. Cosmogonía es lo que viene de atrás. Hacia atrás. El origen, escatológico, lo del futuro. Teleológico, lo que implica el propósito presente. Okay. Exactamente. Bueno, entonces, más o menos eso es a nivel de, ¿verdad?, poder introducirnos a este complejo mundo de las religiones. El ser humano, de alguna manera, tiene de forma innata, se puede decir, ¿verdad?, un sentido religioso. Y lo que trato de decir con esto es que casi cuando se estudian las civilizaciones, cuando se estudia antropológicamente la forma como el ser humano se organiza su vida, nos vamos a conseguir con ese patrón, con eso que se repite constantemente, y es que el ser humano inevitablemente forma religiones, necesita representar, ¿verdad?, de nuevo, para tener una explicación de la realidad en la que está envuelto. Para hallarle de alguna manera explicación, sentido a las cosas, necesita echar mano de una religión. Así que por naturaleza el ser humano ya está proclive a eso. Es como necesita adorar algo. Y la razón, y de nuevo, hace sentido porque el ser humano fue creado por Dios. Y es muy probable que por vía de la tradición oral, Adán y Eva, es decir, las civilizaciones originarias, como quiera y donde quiera que se hayan organizado, transmitieron la idea de que existe ese ser supremo. Así que de alguna manera todo ser humano, fíjense que a ningún ser humano
se le convence acerca de Dios. Es decir, todo ser humano por naturaleza está abierto y tiene una predisposición a creer que eso es una realidad, una posibilidad. Perdón, discúlpeme, pero yo hace unos días tuve como una especie de revelación respecto a eso, que tiene sus apoyos bíblicos y por eso lo creí probable. No sé que a todo el mundo se le es revelado de la misma manera, con la misma intensidad, ¿no? Pero a mí me parece que eso que usted está diciendo tiene mucho que ver con el soplo de vida. Ese soplo de vida que inicialmente, porque nosotros somos un cuerpo, hasta que no llegue el soplo de vida no tenemos vida. Es lo que pienso yo, que Dios no te posee, pero sí está dentro de, parte de Él está dentro tuyo, aunque no estés convertido. Me parece sí, bueno, que es una de las razones por las que uno tiene que buscar algo que creer. Pastor, los científicos dicen que es el gen de Dios, ¿sabes? Es que uno lleva, en el tema de las religiones, ellos tratan de explicarlo como que en el ADN ellos encontraron un gen de Dios, entonces que por eso el hombre siempre busca crear algo a que aferrarse. Sí, son posibilidades que tienen múltiples explicaciones, ¿verdad? Según la perspectiva que mucha gente use. Si lo vemos de la perspectiva materialista, marxista, van a decir no, el ser humano necesita crear algo superior a sí mismo, pero que realmente es una proyección de sí mismo magnificada, ¿no? Entonces, sí, pero ya eso está más ligado con el pecado original, que es el aquello del ego, de que yo puedo sin él, yo solo puedo. Pero que quiero decir, hay múltiples explicaciones a eso. Lo que es cierto, categóricamente cierto, es que el ser humano tiene una inclinación a la religión. Es más, si ustedes ven lo que llamaríamos el agnosticismo, el ateísmo, es mínimo. Es correcto. Y eso ya por sí solo nos tiene que decir que el ser humano, eso más bien es excepcional y en la mayoría de los casos ni siquiera es una conclusión sensata o lógica, sino que está basada en resentimiento, en malas experiencias, en reacciones ante situaciones desagradables. Entonces la gente, ¿verdad?, invoca el no creer en ningún ser supremo. Sí, pero al final tiene una creencia, porque tira la moneda y es a cara o cruz, y cree en eso. Sí, claro, es que aún el ateo le está apostando algo. O sea, es correcto. La margarita que es ojo, sí me quiere, no me quiere, sí me quiere, no me quiere. Sí, todo, es decir, eso es de nuevo innato en el ser humano, que el ser humano tiene que echar mano de algo, ¿no? Es muy interesante, sin embargo, que cuando nosotros vemos el texto bíblico, Génesis, nosotros no vemos ningún indicio de religión ahí. Es decir, Dios no le pide a Adán o a Eva que hagan ningún rito, ningún rito, ninguna práctica que llamaríamos religiosa al día de hoy. No hay ningún indicio de, ¿verdad? Nada, solamente se les pide reproducirse, fructificar y se les pide gobernar sobre la creación. Más bien eso se ve en Abel y Caín, a partir de ahí, que Abel le lleva a una ofrenda. Sí. Entonces, pero sin embargo, lo que sí está presente en el Génesis, en los primeros, es que hay una relación con Dios. Es decir, el ser humano precisa de esa relación con Dios, la tiene, y tal vez por eso la religión era irrelevante en ese punto. Era irrelevante porque el ser humano no tenía que usar ninguna representación para estar en la presencia de Dios. Si ya estaba en la presencia de Dios, ¿para qué quería representar a Dios o quería sentirse acompañado por Dios? Si era una realidad inmediata. Es decir, formaba parte no de su interioridad, formaba parte aún de su exterioridad. Es decir, Dios y el ser humano coexistían, cohabitaban en ese lugar puntual llamado el Edén, en el cual, ¿verdad?, había un intercambio. Entonces, tal vez eso es la explicación bíblica de por qué Dios
no les encomienda hacer nada que llamaríamos particularmente religioso. Ahora, sin embargo, si seguimos leyendo el texto, nos llegamos al capítulo 11, y ahí es donde se nos habla del reino de Nimrod, la torre de Babel, y allí es donde por primera vez vemos la religión organizada. Es donde vemos por primera vez en la Biblia que el ser humano tiene una intención, ¿verdad?, organizada. Quiero decir, organizada quiere decir que se han puesto de acuerdo, no es una iniciativa, ¿verdad?, individual, sino que hay un número considerable de personas unidos por un lenguaje común y tienen un propósito común que tiene que ver con la relación con Dios. Y eso significaba hacer una torre que les llevara a la posibilidad de accesar al cielo. Interesante, ¿verdad? Porque en ninguna parte se dice en ninguna parte dice expresamente que Dios está en el cielo, por lo menos no hasta el capítulo 11 de Génesis. Pero es muy interesante que el ser humano siempre entiende que Dios está arriba, no está abajo. Ajá. Entonces, eso es otra cosa interesante, que probablemente la explicación tiene que ver con la tradición oral hasta ese punto. No lo sabemos, pero el ser humano siempre le apunta a Dios hacia arriba, y por eso es que la Torre de Babel es algo que tiene que ir hacia arriba. Ahora, la Torre de Babel nos habla de lo que es el significado general de toda religión. ¿Cuál es el significado general? El sentido genérico de toda religión es o el común denominador de toda religión sería el encontrarnos con Dios, el poder establecer una relación con Dios y efectivamente poder entrar en lo que se llama el cielo, ¿verdad? Es decir, toda religión promete llevarnos donde Dios está. Así que la Torre de Babel, de alguna manera, es una representación que podríamos decir que va a ser paradigmática, porque toda religión va a prometer lo que promete la primera, es decir, es iniciativa humana, ojo, no es iniciativa divina, es iniciativa humana. Toda religión, ¿verdad?, tiene una iniciativa humana, parte de una iniciativa. Toda religión es de carácter, vamos a poner aquí, antropocéntrico. Toda religión es de carácter antropocéntrico, es decir, es el ser humano que toma la iniciativa para llegar hasta donde Dios está y para poder enlazarse, religarse, reunirse con Dios. Entonces, toda religión en esencia parte de ese principio axiomático. Es lo obvio que está en toda religión, se mueve hacia allá. Y por supuesto, con algunas excepciones, vamos a ver algunas de esas cosas. Pero en general, es antropocéntrico. De alguna manera, eso es excepcional en el caso del judaísmo y del cristianismo, porque esas dos van a ser de carácter teocéntrico, no teocéntrico. Es decir, ¿qué queremos decir con teocéntrico? Lo que queremos decir es que tiene su origen en Dios mismo. Es decir, es Dios quien busca a Abraham y se le revela. Que lo vamos a ver inmediatamente en el capítulo 12. Capítulo 11, la Torre de Babel, la iniciativa del ser humano para llegar a Dios, pero en el capítulo siguiente, que es el 12, entonces pasa lo contrario. Es Dios quien se le revela a Abraham, es Dios quien toma la iniciativa y entonces echa a andar, ¿verdad? Echa a andar esa nueva manera de concebir las cosas. Ahora, pastor, yo recuerdo, y ahora mismo acabo de ver, la religión esta, como ejemplo de primera religión que aparece en la Biblia, la construcción de la Torre de Babel, me da, por lo que veo en la Biblia, que es una rebelión contra Dios, porque Dios le había dicho a Noé que se multiplicara, que
llenaran la tierra. Y ellos hicieron justamente lo contrario, reunirse y hacer una torre. Es decir, no se expandían. Sí, eso es digamos, un entendimiento correcto. Sí. Es que lo interesante de la religión es que cuando la religión se funda, se basa en la iniciativa humana, aunque pareciera un acto noble, porque todo el mundo quiere ir al cielo, todo el mundo quiere tener relación con Dios, pero aunque pareciera un acto noble, Dios lo castiga. ¿Por qué? Porque realmente en el fondo lo que está pasando son varias cosas. Primero, el ser humano quiere establecer digamos, las reglas del juego. Lo que habla... Quiere establecer las reglas del juego, quiere de alguna manera invadir el espacio de Dios, forzar a Dios. Realmente hay un acto, es en realidad es una rebelión. En el sentido, yo lo veo como sí, rebelión. Porque hay un acto de independencia. En no hacer las cosas en la manera divina, sino establecer pautas para que Dios opere como yo. O sea, es una forma de controlar a Dios en el fondo. Bueno, pretender. Sí, bueno, en ese sentido. Porque toda religión, y por eso digo, toda religión controla al Dios al que le está ofreciendo. Porque de alguna manera hay algo utilitarista en eso. Y no iba muy lejos, ¿cómo se llamaba? Feuerbach, ¿no? Alemán que decía que el ser humano, que no es Dios quien crea al ser humano, sino el ser humano que crea a Dios, ¿verdad? En ese sentido, aplicándolo a las religiones antropocéntricas, es correcto. Es decir, es el propio ser humano que inventa su idea de lo que es Dios, y entonces trata de organizar la vida basada en eso que él mismo estableció. Pero toma también de la Biblia, porque la Biblia dice en su comienzo que crea a Dios al hombre acorde a su imagen y semejanza. Y entonces el hombre lo que hace es crear un Dios que se parece a él, lo que es un poquito más grande. Sí. Bueno, esa es más o menos la situación. Perdí la cosa. Wow. Entonces, bueno, pero lo que hemos dicho es que hay esas dos posibilidades. Que tenga su iniciativa en el ser humano o que tenga su iniciativa en Dios. Y por eso es que la fe cristiana se diferencia de cualquier otra fe, porque nosotros entendemos que es Dios quien le propone al ser humano algo. Es Dios quien busca al ser humano. Es Dios quien establece las pautas, ¿ves? de la relación. Por eso, siempre que nosotros veamos al ser humano siendo el que toma la iniciativa, la cosa no va a ir muy lejos. Aún Moisés le dice a Dios: muéstrame quién eres, déjame verte. Y Dios le dice: no, eso no puede pasar. Puede decir, aún en la Biblia, cuando el ser humano es quien propone, Dios dice que no. Dios dice que no. Es decir, el Dios de la Biblia no hace las cosas a la manera del ser humano, no a la conveniencia, sino que tiene su manera propia de hacer las cosas, y somos nosotros que tenemos que, ¿verdad? Entonces eso es muy decisivamente importante. Luego, Dios, ¿verdad? La otra cosa que vemos en el Antiguo Testamento es el momento en que, recuerdan ustedes que los hebreos salen de Egipto, y al salir de Egipto, que era un pueblo politeísta, pagano, ¿verdad? Van al desierto, y mientras Moisés está allá con Dios en 40 días, 40 noches, hay algo que sucede en el campamento de los hebreos, y es que
ellos, ¿verdad?, en vista de que han quedado solos, que su líder, su caudillo, su adalid se les ha esfumado, entonces ellos resuelven hacer un becerro de oro. Y que cuentan con la bendición de Aarón, de que de alguna manera funge como el sacerdote del pueblo, y entonces ellos, vamos a hacer un becerro para que nos lleve a la tierra. En otras palabras, como este se perdió, ahora necesitamos algo que represente, que garantice el cumplimiento de lo que está planteado hacer. En este caso, lograr el objetivo de entrar a la tierra prometida. De nuevo, ¿por qué un becerro? ¿Por qué hacer un ídolo? Ellos habían copiado eso, ellos habían visto eso en Egipto, ¿verdad? De nuevo, la religión no escapa a ninguna civilización. Ellos habían visto eso en Egipto, ellos habían visto eso ¿verdad?, cómo operaba en ese lugar. Ahora, muy importante es que, de nuevo, esto deja ver que el ser humano no puede estar, no se siente a gusto si no hay algo a lo cual está adorando. Hay algo en el ser humano que lo empuja, lo obliga a postrarse delante de algo, aunque sea una imagen, aunque sea un ídolo, aunque sea algo que de alguna manera transfiere esa idea de poder, de ser superior al propio ser humano, aunque el ser humano sea quien le está otorgando ese poder. Ya psicológica, esa es la psicología de la religión, ¿verdad? De alguna manera el ser humano se siente seguro, o por lo menos parcialmente movido a creer, a confiar, cuando siente que hay algo por encima de él que lo está dirigiendo. De nuevo, toda religión tiene ese componente, si tiene un aspecto que trabaja en la psique humana y que lo hace estar confiado, lo hace sentirse que va acompañado y que va en la dirección correcta. Así que, ¿verdad?, no podemos detenernos a explicar toda la psicología de la religión, pero definitivamente es un asunto bien complejo. Ahora, entonces, hemos dicho esto, y ahora sí estamos en condiciones de comenzar a explicar acá cómo es que comienza todo. Las primeras civilizaciones que conocemos, ya de la historia, son las civilizaciones de los sumerios, los arcadios y los caldeos. Eso estaban ubicadas en lo que conocemos como la Mesopotamia, ¿verdad?, que es ese estrecho de tierra. Mesopotamia significa literalmente entre ríos, porque era una franja de tierra que estaba entre dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris, y entonces esa zona se llamó Mesopotamia, lo que hoy sería la zona donde está Irak, Irán, allí más o menos en ese sector es el lugar donde comienza la civilización mundial, ¿verdad? Y es allí precisamente donde se van a dar origen a estas primeras civilizaciones, y entonces esas tres grandes culturas se van a caracterizar porque también, de nuevo, de las cosas sobresalientes, tenían unas religiones bastante desarrolladas. De tipo politeísta, lo que ha sobrevivido hasta el día de hoy son algo que se llamaban los sigurats. Los sigurats eran una especie de templos escalonados. De nuevo, la idea esa de la Torre de Babel estaba todavía, ¿verdad?, fresca en la mente de la gente, y de nuevo, algo que tiene que ver es hacia arriba, buscando a Dios hacia arriba. Entonces estos eran como templos escalonados, que más o menos, ¿verdad?, hasta que llegaban a una cima, y entonces era algo así, pero claro, eran cosas monumentalmente grandes, y eso se le llamaban sigurat, y usualmente aquí en la parte de arriba se ofrecían sacrificios,
se quemaban incienso, todo ese tipo de cosas, supuestamente porque aquí ya estábamos más cerca de Dios y Dios podía recibirlo, ¿verdad? Esa idea de que el ser humano tiene que moverse hacia donde Dios está, es algo que es intrínseco en toda religión. Ahora, entonces, eso es básicamente lo que vamos a notar. Hay muy poco, es decir, hay muy pocos detalles. Esto es lo que se llaman, lo que vamos a llamar religiones paganas, que usualmente estaban unidas a sacrificios de animales, pero en ocasiones también se sabe que muchos de esos sacrificios tenían que ver con seres humanos. Se sabe que eran, por supuesto, religiones que estaban vinculadas a lo que llamamos también el modo de producción, agropecuarias, y por lo tanto eran religiones que tenían que ver con el tema de la fertilidad, porque el ser humano, ¿verdad?, necesitaba la fertilidad para poder vivir, alimentarse, porque en las civilizaciones antiguas el ser humano dependía directamente de eso. No había otra forma de producción, es decir, no había una forma diferente de organizarse basada en un modo de producción diferente. Entonces, esas civilizaciones eran, casi todo el culto tenía que ver con el tema de la fertilidad, la sexualidad, tenía que ver con el culto incluso al falo, a la tierra como madre. Todo giraba, o sea, mayormente en torno a ese asunto. Y bueno, de alguna manera era como el ser humano en aquel momento representaba su realidad inmediata, ¿verdad? De hecho, Abraham sale de Ur, y Ur era una ciudad de los caldeos. Así que Abraham sale de aquí de Mesopotamia, ¿verdad? Y establece... cruza el Éufrates, no, Paco, fue el río que cruza, ¿no? Es correcto, es lo que yo sí presumo que sí. Y lo que va a pasar es que Abraham se va a mover, ¿verdad? Y va a comenzar, hay tres religiones que reclaman su origen en Abraham, ¿no? Los judíos, los cristianos y los musulmanes. Entonces, este grupo de religiones se llaman abrahámicas, o sea, de origen abrahámico. Hay que decir que Abraham, más o menos la fe cristiana, se dice, perdón, el judaísmo se va a organizar más o menos como para el 2000, más o menos como 2500 años, 2400 años antes de Jesucristo. Es más o menos lo que se presume, lo que se calcula. Comienza con Abraham, pero que luego, ustedes saben el resto de la historia del judaísmo. Eventualmente llega Isaac, pero antes de llegar Isaac, con Agar, Abraham había tenido un hijo fuera del matrimonio, Ismael va a hacer todo lo que van a hacer los pueblos árabes posteriormente, y Isaac va a ser lo que vamos a llamar los judíos, que por cierto, ustedes van a ver que, bueno, lo que Dios predijo, esa pugna, es algo que va a acompañar la historia restante de la civilización humana. Tiene que ver, ¿verdad?, con esa pugna entre árabes y judíos hasta el día de hoy, una cosa impresionante. Así que esto es más o menos, ¿verdad? Y claro, por supuesto, el judaísmo está fundado en el texto de la Biblia, que llamamos la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, y por supuesto tiene una vigilancia muy cercana a todo lo que es la ley mosaica, ¿verdad? Y por supuesto todo el ritual que tenía que ver con eso, el lugar que ocupaba el templo en la vida, ¿verdad? Primero el tabernáculo y después el templo. Así que del judaísmo no vamos a hablar mucho porque lo conocemos de alguna manera de primera mano,
y tenemos una lectura bastante completa de eso, ¿no? Así que, pero lo importante establecer hasta ahora es que es la primera gran religión organizada, es decir, organizada de carácter teocéntrica. Ya existían las religiones paganas, ya lo sabemos porque en Mesopotamia, donde comienzan las civilizaciones, ya eso no. Y antes que los judíos, los hebreos se organizaran, ya existía la civilización, ¿cuál? Egipcia. Los hebreos vivieron en Egipto, ¿verdad? Una gran cantidad de tiempo, y ya era una civilización imperial, es decir, la civilización egipcia ya estaba en su fase imperial cuando los hebreos llegan allí. A propósito, se les llama apiruts, era una forma peyorativa de referirse a la chusma. Los hebreos en Israel, en Egipto, eran considerados apiruts, era la plebe, que por cierto se presume que 1.000.000 de ellos salen con Moisés, pero no solamente fueron hebreos que salieron, sino todos los que estaban en esas clases inferiores se unieron a la caravana de salida. Entonces mucha de esa gente terminó, ¿verdad?, formando parte de un pueblo en el desierto, donde Dios los va a bautizar bajo la nube, el pasar el Mar Rojo, todo lo que subsecuentemente sigue después de eso. Pero lo que sí sabemos hasta ahora, ¿verdad?, es que el judaísmo está unido, vinculado al tema de la ley mosaica, el cumplimiento de la ley mosaica. Por supuesto, el judaísmo que nosotros conocemos hoy dista mucho del judaísmo mosaico de aquel tiempo, porque cuando Judá fue al exilio en Babilonia, de alguna manera podríamos decir que se reorganizó el judaísmo. Entonces el judaísmo que nosotros conocemos el día de hoy es post-exílico, y entonces tiene unos rasgos, tiene unas características, ¿verdad? Porque ya no existe el templo, ya entonces tiene otra configuración, tiene una configuración que no tenía en aquel momento. Pero bueno, todavía existe, y es un milagro que todavía exista, habiendo sido tan perseguido como ha sido perseguido el pueblo judío, ¿verdad? Que es el único remanente que queda del pueblo hebreo en general, que ustedes saben que, bueno, se perdió producto de la invasión de los asirios, la toma de Samaria y todo lo que tiene que ver con ese asunto. Ahora, el otro asunto importante es que después del judaísmo, la otra religión organizada que nosotros vamos a ver es lo que llamaríamos el hinduismo. Más o menos se presume el hinduismo 1900, 1800 años antes de Cristo, aproximadamente. El hinduismo surge producto de una cultura pagana, de características politeístas, extremadamente politeístas, ¿verdad? En el hinduismo nosotros vamos a ver que hay más dioses que seres humanos, es decir, es una cosa impresionante la cantidad de dioses que hay, ¿verdad? Brahman es el más importante, por eso la casta sacerdotal se llaman los brahmanes, los que sirven, ¿verdad? Pero hay muchos otros, cientos de miles de dioses, incluyendo Vishnu, que es una de las divinidades a las que ellos, ¿verdad?, consideran como el Zeus del panteón, el dios, digamos, supremo, y por supuesto Krishna es una reencarnación de Vishnu, es decir, por eso que Krishna es tan importante también en la cultura hinduista. De ahí vienen los Hare Krishnas, que son gente que se le consagra particularmente a esa divinidad que ellos tienen, y que, bueno, tienen un estilo de vida particular. Mucha gente cree que es una religión independiente pero realmente es un brazo del mismo hinduismo, ¿verdad? Que tiene sus manifestaciones propias, pero
pero realmente parte de ahí, surge de ahí, del hinduismo. De la misma manera que del hinduismo va a salir también lo que llamamos el budismo, porque Buda, Siddhartha, él era un príncipe hindú que no había sido expuesto nunca a la crueldad del mundo, a la miseria humana, porque él vivía, ¿verdad?, en su palacio ajeno a la realidad humana. Pero un día toma la iniciativa de irse por su cuenta y a conocer, y cuando entra en contacto con eso se da cuenta de que el mundo no era como él creía, y conoce lo que es el dolor humano, la miseria humana. Se casa, lo casan, mejor dicho, y luego, bueno, tiene un hijo, pero cuando llega ese momento, esa etapa en su vida, él decide irse por su cuenta y abandonar todos sus privilegios como príncipe y comenzar a buscarle el sentido a la vida. Entonces, ¿verdad?, ahí es donde surge lo que llamamos el budismo, más o menos para el año 600 aproximadamente, 560, muchos lo ubican más o menos como para el 560, el hinduismo. Pero bueno, perdón, el budismo, pero no quiero entrar todavía en el budismo porque de nuevo pertenece a un periodo diferente. Por ahora estamos en el hinduismo, es la segunda gran religión organizada. Tiene muchos seguidores, porque acuérdense que la India ya casi, yo creo que llegó ya a mil millones de personas. Es decir, ya hay 1 billón de indios. Entonces el hinduismo es muy numeroso, es muy grande, y por supuesto se expande. Mucha gente se ha vinculado al hinduismo por vía de estos gurús que han invadido el mundo occidental, y que, a propósito, quien les abrió la puerta grande fue los Beatles, ¿verdad? Ese grupo, los Beatles, los grupos de rock inglés, este grupo muy famoso, que ellos mismos se vincularon al hinduismo y tenían su propio gurú que los llevaba en ese proceso, y por eso la moda hippie y todo eso tenía mucha influencia que tenía que ver con el hinduismo. Pero bueno, menciono esto simplemente para que ustedes entiendan que el hinduismo también se ha expandido fuera de la India y ha logrado, ¿verdad?, tener una cierta influencia. La literatura del hinduismo, así como para el judaísmo es el Antiguo Testamento, en el hinduismo está la literatura Veda, que es la literatura que digamos que recoge historias, anécdotas de los brahmanes, ¿verdad?, que es esta casta que hasta el día de hoy es la casta más importante en la India, los sacerdotes. Y por supuesto la Upanishad, que es digamos leccionarios de la experiencia de lo que significa el hinduismo. Son como segmentos, ¿verdad?, y todo eso en conjunto forma un gran depósito de lo que es la experiencia religiosa hindú, muy diversa, muy variada, difícil de explicar de forma así rápida. Y luego tenemos lo que se llama el Bhagavad Gita, que no es otra cosa que un fragmento, ¿verdad?, de algo más amplio, pero que es lo que más se conoce en el mundo occidental, porque la literatura Veda y la Upanishad, todo este tipo de cosas, son un poquito más inaccesibles, un poco traducido a los idiomas occidentales, pero el Bhagavad Gita sí es más diseminado, más conocido, y es lo que más nos permite entender la dinámica de lo que es el hinduismo. Pero el hinduismo realmente es una religión que tiene festividades durante el año, donde se celebra el tema de la naturaleza y la relación del ser humano con esa naturaleza.
y que tiene que ver mucho con templos asignados a muchos de estos dioses, porque no todos los hindúes, los hindúes adoran a uno en particular, o generalmente a múltiples, pero muchos de ellos también se le consagran a dioses en particular, y por supuesto tienen la posibilidad de ir a esos templos. Cuando estuve en la India fuimos a varios de esos lugares. A mí me parecen horripilantes porque, bueno, hay comestibles que se llevan allí y junto con eso vienen, ¿verdad?, animales diversos y idealmente son sitios, en mi opinión, un poco extraños, ¿no? Pero para ellos es normal, es parte de la cultura, es parte de lo que ellos están acostumbrados. El caso es que el rito hindú realmente no es tan normado. La actividad, o sea, lo que significa, lo que representa ser un hindú, es muy amplio, no hay un credo establecido muy rígido, realmente ellos creen en todo, incluso Jesucristo para ellos sería uno más, y lo adorarían como adorarían a cualquier otro de los dioses de ellos. Así que eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, la otra cosa es que este rito de los hindúes, como digo, también tiene mucho que ver con ciertas regiones, ¿verdad?, del país, y donde se hacen unas cosas y otras. Lo más común que tienen ellos, además de ese, ¿verdad?, politeísmo fuerte, es la cuestión de quemar a sus muertos en lo que llaman el Ganges, ese río en el cual ellos esparcen las cenizas de los que están enfermos, de los que están muertos, pero después de quemarlos en una ciudad que se llama Varanasi, que para ellos es la ciudad sagrada del hinduismo, se llama la ciudad de Varanasi. Ahí están grandes templos y allí se practica esa incineración, ¿verdad?, de cuerpos. Y luego se esparcen y una práctica de ellos es, por lo menos una vez en la vida, hay que bañarse en ese río sagrado, el Ganges, ¿verdad? De nuevo, son costumbres milenarias del hinduismo y que tienen mucho que ver también con el tema de lo que ellos consideran ser una persona sabia. Es decir, la religión, la religión, a diferencia de la filosofía, es sabiduría aplicada a la vida. Muchas veces la filosofía es un poco, no tiene un carácter, no tiene una utilidad inmediata, no tiene un carácter práctico. Huston Smith, un gran estudioso de este tema, creo que fue alumno de Mircea Eliades, quien más ha trabajado el tema de las religiones mundiales, Mircea Eliades de la Universidad de Chicago. Este Huston Smith, él precisamente comenta eso en sus libros, el hecho de que hay más sabiduría que se puede extraer de las religiones que de la propia filosofía, ¿no?, en el sentido de la practicidad, de la utilidad que tiene para la vida cotidiana, ¿no? Es muy interesante porque el hinduismo pues está dirigido a eso, al tema de la sabiduría, de cómo organizar la vida, de cómo vivir la vida, y por supuesto es exuberantemente pagana, en el sentido de que sus prácticas son, ¿verdad?, muchas veces para nosotros los que somos occidentales difíciles de describir. Es decir, hay tanto, es tan exuberante y hay tantas cosas que para nosotros son completamente ajenas a nuestra realidad inmediata que, bueno, nos resultan un poco difíciles de comprenderlas, ¿no? Pero son muchas y tienen que ver básicamente con todo: la manera como comen, la manera como tratan al medio ambiente, la realidad inmediata donde ellos viven. Ellos no comen la carne de vaca,
la vaca es considerada un animal sagrado. No hay una explicación, pero es probablemente que sea la misma explicación que tenemos en la Biblia. La razón por la cual los hebreos hacen un becerro de oro es porque se creía en la antigüedad que sobre los becerros venían sentadas las divinidades. Entonces, en el mundo pagano, cuando se construía un templo, la manera de advertir que ese lugar era un templo era poniendo la divinidad encima de un becerro. Entonces, de ahí, si tenemos el becerro, nos garantizamos que tenemos la divinidad. Entonces, muy probablemente esa es la razón por la cual se hace un becerro de oro. Si ustedes ven el caso de Dan y de Betel, ¿verdad?, que eran templos creados por Jeroboam, después que se separan los dos reinos, ¿verdad?, y el templo de Jerusalén quedó del lado de Judá. Bueno, se hicieron dos templos en dos lugares diferentes, y esos templos, no es coincidencia, tenían becerros a su entrada. Era una forma de usarlos como antena para que la divinidad venga allí. Entonces, que había un nexo entre la creencia pagana de que los becerros traían las divinidades. Entonces, es muy probable que eso es lo que se crea también en el hinduismo, que la vaca es sagrada porque es donde viene montada, y por eso ellos no la comen, no la tocan. Hasta el día de hoy es así. Entonces, ¿verdad? Pero todo esto tiene una explicación, digamos, ancestral, intrincada, y de nuevo, que siempre está vinculada al desarrollo de las mismas religiones paganas ancestrales. Antes del hinduismo, inmediatamente después, está lo que se llama el zoroastrismo. Esa religión se ubica más o menos en Persia, Siria, Persia, esa zona allí, lo que hoy sería Irán, el zoroastrismo, y básicamente es una de las religiones dualistas, donde de nuevo el espíritu y la materia están desconectados. Una observación importante es que nosotros nos vamos a dar cuenta de que las religiones orientales tienen un sentido cíclico de la vida, mientras que las religiones occidentales, es decir, las religiones occidentales o que derivan del judaísmo, de la revelación de Dios, tienen una visión lineal de la historia. Es decir, la historia progresa hacia un destino. En las religiones orientales es un ciclo, es lo que se llama la doctrina del eterno retorno. Es decir, así como el año comienza en enero y da una vuelta y vuelve a terminar en enero, para ellos la vida es un ciclo, y por eso la transmigración, o lo que se llama la reencarnación, es parte de la creencia de muchas de estas religiones. Además, que tienen un trasfondo, una cosmovisión panteísta o monista, que es, ¿verdad?, bastante cercana, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos como está la cosa, ¿no? Así que el zoroastrismo es otra de las religiones paganas que tuvo de alguna manera un auge importante en aquel tiempo. Es ya el día de hoy casi diminuta, no extinguida completamente, pero diminuta. Todavía hay, ¿verdad?, zoroastristas, obviamente, pero no en la proporción que en la antigüedad pasada. Ahora, otro momento importante de las religiones tiene que ver con China, porque China, bueno, también, así como India, es muy numerosa, y entonces las religiones que vamos a observar en China, que más o menos datan más o menos podríamos decir como lo que es el taoísmo, el shintoísmo, se ubican más o menos como, creo que el taoísmo lo ubican como en el 604, el shintoísmo como en el año 600, y después el confucianismo en el 551, ¿verdad? Más o menos es decir, antes de Cristo. Es decir,
6 siglos antes de Cristo, más o menos cuando estas religiones en China comienzan a florecer, según la región, porque en unas son más sintoístas que taoístas, en otras son más confucionistas y en el norte, hacia el norte de China, entró tardíamente lo que se llama el budismo. Y entonces ese budismo que venía directamente de la India, ¿verdad? A través de Nepal, de esa zona que se conecta luego con China, ¿verdad? Lo que llaman el Tíbet. El Tíbet, que hoy los chinos se han quedado con esa porción. Antes era un país independiente, los chinos lo reclamaron, lo invadieron, lo poseyeron. El Tíbet era estrictamente budista, el budismo, ¿verdad? De hecho, es el budismo que más se ha propagado por el mundo, porque cuando Mao Zedong se quiere quedar con esa fracción de terreno, lo que se llama el Tíbet, lo invade, y entonces el Dalai Lama y 20.000 otros monjes salen y van a establecerse luego posteriormente en la India. Y entonces, después que al Dalai Lama le dan el Premio Nobel de la Paz, se popularizó muchísimo todo el tema de lo que se llama el budismo tibetano. Hay 3 tipos de budismo. Está ese, el más original, el más original, y luego estos budismos han evolucionado. Es decir, hay énfasis dentro no todos los monjes budistas obedecen a las mismas creencias o principios. Tienen una concepción general igual. Como Buda, ¿verdad? Se enfrentó a la miseria, al dolor, lo conoció de primera mano cuando finalmente rompió con su vida hermética en ese palacio. Entonces, de alguna manera, el budismo tiene mucho que ver con el tema de cómo son felices en medio de un mundo adverso. ¿Cómo alcanzamos llegar a la plenitud de la vida en un mundo que está lleno de miseria, de dolor, de sufrimiento, de situaciones difíciles, ¿no? Todo tiene que ver, gira en torno al autocontrol, el aprender el desapego a las cosas, el aprender a tener de alguna manera contentamiento, ¿no? con lo que tiene, y que de alguna manera es una vida hacia adentro más que hacia afuera. De hecho, los cinco principios, de los 4 principios, lo que se llaman los 4 nobles principios de Buda, tienen que ver con eso, con cómo es que evitamos el sufrimiento. Bueno, evitamos el sufrimiento, ¿verdad? Él va a decir, el sufrimiento tiene que ver con nuestros deseos, el odio y las ilusiones que nos producen las cosas materiales. Entonces, cuando eliminamos esas cosas, por eso el budismo tiene mucho que ver con controlar los sentidos, para que eso no nos cale, no nos arrastre, no nos mueva las pasiones. Muchas veces, de alguna manera, es cómo hacerse hermético al mundo exterior. Entonces hay una negación de alguna manera al mundo exterior. Es lo que se llama la maya, ¿verdad? Es una forma de concebir la historia, la creación, el mundo material como irreal o como subirreal. Es una realidad, una realidad, un poco inexacta, es decir, no es completamente real lo que podemos ver, solamente es una forma irreal. Bueno, más o menos entonces eso es lo que propone el budismo, ¿no? De alguna manera es una forma de protegerse a uno mismo, es una práctica común dentro del budismo. Y luego tenemos en China, como dije, Pastor, el agua. no sé dónde la dejé, déjame, pero
En China entonces tenemos el taoísmo. Taoísmo significa el camino. Y esas tres religiones, el sintoísmo, el taoísmo y el confucianismo, no tienen un dios particular. Es decir, no le hacen culto a un dios. Parten de la premisa de que el bien y el mal tienen un origen común. Y que por ejemplo, en el taoísmo hay un mundo sobrenatural. Ellos creen que en el taoísmo especialmente, que los ancestros al morir, 3 años después de morir, se convierten en espíritus que pueden o no pueden ayudar. Y por eso es que en esas culturas se vigila mucho de tratar bien a los ancianos, porque se les otorga un grado de sabiduría, de respeto, y porque al morir 3 años después, esos espíritus, el espíritu de ese ancestro puede ayudarme, como puede, ¿verdad?, trabajar en contra. Y entonces, de alguna manera, en el taoísmo, pero para aglutinar el taoísmo, el shintoísmo y el confucianismo se parecen mucho, en el sentido de que realmente son religiones de la buena conducta. Donde se establecen parámetros de vida, organizar la vida con cierta justicia, con relaciones afables, cómo organizar la familia, tiene que ver con el buen trato, la cordialidad, vivir en paz, vivir en armonía. Es decir, están dirigidas a eso, a establecer lineamientos, estilos de vida, propuestas que hagan más fácil la convivencia humana. Y entonces, pero no hay un Dios, no hay un Dios particular, no hay una adoración a un Dios establecido. Realmente es la buena conducta, es ser buen ciudadano, es ser una buena persona. Claro, la premisa fundante de todo esto es que lo que me enseña el taoísmo, el shintoísmo, el confucianismo, es cómo yo puedo sacar lo mejor de mí. Eres salvo por tus obras. Eres salvo, sí, exactamente, por dejar que eso bueno, ¿verdad?, lo noble que está en el ser humano, ¿verdad? No hay un entendimiento de la naturaleza caída, pecaminosa, sino que lo que pasa es que no tenemos la educación, o estamos llenos de ignorancia, o básicamente lo que tenemos es que aprender. Y entonces estas propuestas, estas 3 distintas propuestas, de alguna manera nos ayudan a agilizar ese proceso de llegar a ser mejores personas, para que aflore, ¿verdad?, se manifieste lo bueno a través de nuestra vida, y como consecuencia podamos vivir en sana paz todos los seres humanos. De alguna manera es un idealismo muy noble, ¿verdad?, encauzado en forma de una religión, puesto que hay una creencia, hay unas prácticas, hay unos ritos, hay unas festividades. Todo eso forma parte de ese mundo, ¿verdad? Y son las religiones antiguas de la China, religiones antiguas. Como digo, más o menos de 600 años antes de la aparición de Jesucristo, ya estas religiones estaban, ¿verdad?, tomando lugar. Y posteriormente va a entrar el budismo. El budismo se va a esparcir por buena parte del Asia, por ejemplo, en Vietnam, en Mongolia, como dije, el norte de la China, Tailandia, y otros lugares del Asia. Va a crecer mucho el budismo, va a calar mucho, especialmente cuando en India el emperador Asoka, que fue uno de los grandes emperadores de la India en su momento más, ¿verdad?, más avanzado de crecimiento imperial.
ese emperador indio se convierte al budismo y comienza a promoverlo, o sea, a usar sus recursos para promoverlo en muchos lugares del mundo. Incluso él va a establecer unas cosas que se van a llamar estupas. Las estupas son monumentos a Buda, y las estupas originales se supone que llevaban una especie de cofre en el que estaba contenida un poquito de la ceniza del cuerpo, ¿verdad?, de Buda. Así que estas estupas comenzaron a diseminarse por muchos lugares. Por supuesto, no todas el día de hoy tienen las famosas cenizas de Buda, pero las originales, las principales, creadas más o menos en el tiempo de Asoka, tienen ese elemento, ¿no? No, ni en el budismo ni en las religiones chinas hay el culto a un dios particular. No hay culto a una divinidad particular. Esto tiene que ver con dejar que lo bueno en mí, dejar que gane lo bueno en mi vida versus, ¿verdad?, lo otro. Tiene que ver con ¿verdad?, una mirarse por dentro, tiene que ver una religión hacia adentro, para que lo de adentro de alguna manera se revierta en relaciones, en mejor tipo de relaciones, ¿no? Así que en el caso del budismo sí hay toda hay monjes que se dedican a esto particularmente, pero no así en las religiones chinas. Más bien hay escuelas que siguen, ¿verdad?, prácticas y procedimientos y por supuesto el entendimiento de estas costumbres que son para ellos son milenarias. El cristianismo entró en la China, pero realmente no hizo su impacto hasta ahora, tardíamente, y es una cosa muy insólita, pues Dios, ¿verdad?, hace las cosas de forma muy misteriosa. El caso es que China siempre fue un lugar preferido para enviar misioneros, pero el crecimiento del cristianismo en China fue, por causa de estas religiones ancestrales, fue limitado. Es muy curioso que ahora, después de la revolución cultural china de Mao Zedong, en 1950 aproximadamente en adelante, ¿qué sucede? Tardíamente el cristianismo ha estado creciendo exponencialmente en China. Algunas personas llegan a pensar que se trata de la iglesia cristiana más grande en un país. No sabemos cuánto exactamente, pero es una iglesia de casas. Porque la iglesia oficial china, el cristianismo que ellos permiten, está controlado por el Estado. Este es un cristianismo, digamos, que no es oficial, no tiene visibilidad aparente, pero está diseminado por un culto en las casas de baja intensidad, pero de mucha profundidad. El día de hoy funciona de esa manera. Bueno, entonces luego, por supuesto, entra el cristianismo, y el cristianismo, ¿verdad?, nosotros sabemos cómo comienza, ¿verdad?, con la llegada de nuestro Señor, los 12 discípulos del Señor Jesucristo, la muerte, la resurrección de Jesucristo, el haber experimentado esa muerte y esa resurrección de primera mano le dio tanta convicción a los apóstoles que después del Pentecostés reciben el poder del Espíritu y se disemina el cristianismo por todo el Imperio Romano. Incluso llega hasta lugares, ¿verdad?, según Eusebio de Cesarea, el primer historiador de la Iglesia, a lugares insólitos como Birmania, como la India, el Medio Oriente, muchos lugares del Medio Oriente. Es decir, el cristianismo se expande colosalmente por todo el mundo conocido, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿verdad?, entendemos que
eso trajo un crecimiento impresionante. Claro, tampoco quiero hablar del cristianismo tanto porque eso ustedes ya lo conocen, están familiarizados más o menos cómo comienza todo, cómo echa a andar todo. Pero el cristianismo no es legalizado en el Imperio Romano, o por lo menos descensurado, hasta el 313 de la era cristiana con Constantino, y entonces el cristianismo comienza a tener el apoyo de un Estado, que es el Estado imperial romano, que lo va a promover en otros lugares y en otras latitudes. Entonces el cristianismo se va a consolidar en el siglo IV como de la religión más grande en el mundo para ese momento. Ahora, la otra cosa, inmediatamente después de eso, la otra religión que va a surgir como importantísima va a ser lo que se llama el islamismo. Más o menos en el 622 es cuando Mahoma es expulsado, ¿verdad?, de su lugar natal, de la Meca, y se va a vivir a Medina. La razón por la cual lo expulsan es porque él ha comenzado a plantear sus ideas. Él vivía en una ciudad en la que, ¿verdad?, cuando le llega el tiempo de poder trabajar, se emplea como digamos, un comercio, se emplea en el negocio del comercio de caravanas, que era muy común en aquel tiempo, ¿verdad? Y en ese comercio de caravanas, él tiene la oportunidad de salir a lugares, ¿verdad?, y exponerse a muchas religiones diferentes. Y Mahoma, ¿verdad?, fue de alguna manera cautivado por la diversidad de creencias, de religiones, judaísmo, el cristianismo, religiones paganas, religiones gnósticas, tantas cosas comenzaron, ¿verdad?, y eso comenzó a intrigarlo. Y luego, posteriormente, más o menos como teniendo unos 25, 26 años, se casa con la dueña de estas caravanas, que era una viuda adinerada, mayor que él, y entonces eso le da la posibilidad de no tener que seguir trabajando, porque se convirtió, por supuesto, ¿verdad?, se benefició de la fortuna de su esposa, y eso le dio un tiempo de poder quedarse haciendo lo que más le parecía, que en este caso era investigar acerca de estas religiones, de estudiar su literatura, de exponerse a todo eso. Y se dice que comenzó a frecuentar una cueva en las afueras de aquella ciudad, donde él oraba y buscaba que Dios le hablara, y un día dice que se le apareció el ángel Gabriel. Y el ángel Gabriel de alguna manera, ¿verdad?, lo que dice la tradición islámica es que lo introdujo, lo preparó para recibir esa revelación que posteriormente dice haber recibido, y que está de alguna manera compendiada en lo que llamamos el Corán, ¿verdad? Y el Corán ¿verdad?, es un libro que se tiene que leer en lengua árabe. Está traducido, pero dice que la forma correcta de interpretarlo es solamente en el árabe. De hecho, hay 3 idiomas sagrados, y uno de esos idiomas sagrados es el árabe, llamados idiomas sagrados, es decir, que su literatura solamente debe ser leída en ese idioma. Uno de los otros es el hebreo, obviamente. Ahora, el movimiento islámico, ¿verdad?, cuando él recibe esta información de un solo Dios, que se llama Alá, que por cierto era uno de los tantísimos dioses que había en el tiempo de Mahoma, ahí en Arabia, ¿verdad?, donde él se forma. Este hombre que comienza a exponer sus ideas y logra, ¿verdad?, logra convencer a un grupo reducido de personas, porque la gran mayoría de la gente en la Meca no le pusieron cuidado en lo absoluto.
Incluso lo comenzaron a atacar, a oponerse a él, básicamente porque había un gran lucro que entraba en la Meca, producto de las tantísimas religiones que habían ahí, de los tantísimos dioses. Se dice que había un dios para cada día del año, 360 dioses, ¿verdad?, a los que la gente de la Meca adoraba, pero que además se hacían esfinges, tapices, objetos religiosos, y de eso entraba una gran fortuna a esa ciudad. Y entonces imagínense, cuando Mahoma dice, no, eso no es lo que Dios quiere, hay un solo Dios, es Alá, acabemos con... Bueno, la gente se viró en contra, lo atacaron, y él tuvo que salir Pero también se sabe que la razón que sale de allí es porque hay una ciudad que le pide, después de conocer las ideas, le piden a Mahoma que vaya allá a ayudarlos. Y básicamente esa ciudad en Arabia era una ciudad donde había mucha presencia judía, y los judíos eran monoteístas, y ellos habían escuchado que Mahoma proponía un monoteísmo también. Pero ellos, ¿verdad?, en esa confrontación con los judíos, aparentemente había una pugna étnica entre ambos grupos, los árabes y los judíos, en aquel lugar, y es muy probable que la razón por la cual Mahoma podía jugar un papel importante, y fue el convenio que estas personas hacen, es: nosotros nos adherimos a tu monoteísmo si ese monoteísmo le hace la contra al monoteísmo judío. Y es muy probable que esa es la motivación, y eso hizo que el islamismo creciera dentro de esa ciudad de forma extraordinaria para desplazar la presencia judía en ese lugar, que además era digamos, un sector muy adinerado, muy, digamos que tenía una capacidad económica muy fuerte, y que de alguna manera la única manera de desplazarlo era por vía de esta manera. Entonces, de allí, la gente de la Meca se da cuenta de lo que ha crecido el islamismo, y habiendo su futuro amenazado, ¿verdad?, ellos resuelven acabarlo, extirparlo por medio de una guerra, destruir a todos los seguidores de Mahoma. Y esa guerra, desafortunadamente para ellos, bueno, termina en lo contrario. Es decir, Mahoma destruye al ejército de esta ciudad y le permiten entrar a la Meca, y le permiten entonces, y la historia, bueno, según cómo la lea uno, los musulmanes dicen que ellos no son violentos, pero nosotros sabemos otra cosa por vía de la historia. Nosotros sabemos que desde ese momento en adelante el islamismo creció exponencialmente en toda la península arábica y en el Medio Oriente subsecuentemente, precisamente porque el islamismo creció a base de la espada. Es decir, o te conviertes o te mueres. Y bajo esa presión, esa coerción, pues obviamente el islamismo creció exponencialmente, tanto que para el momento en que muere Mahoma, ¿verdad?, ya el cristianismo había rebasado la península ibérica, había entrado en el Medio Oriente, incluso había entrado en la parte sur de España, donde posteriormente va a haber un califato, ¿verdad?, en la ciudad de Córdoba. Pero imagínense lo que había pasado en vuelta de unos 30 años, el crecimiento, y ese crecimiento, por supuesto, era poco probable que fuera vía de conversión natural, porque esos pueblos eran terriblemente politeístas. Así que la única explicación lógica es que fueron obligados a rendirse al mundo musulmán, que entró como una ola a otras latitudes, es decir, al Asia, a Europa, y por supuesto al norte de África. Toda buena parte de África hasta el día de hoy es musulmana, especialmente en el norte de Libia, Egipto, ¿cómo se llama?
Marruecos, y bueno, tantos otros países que están allí que son musulmanes hasta el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que el mundo musulmán creció muchísimo y se convirtió en una gran amenaza para los cristianos. De hecho, de no ser por Carlos Martel, la famosa guerra de Tours, la batalla de Tours, por allá por el 700 algo, de no ser por esa batalla que ganaron los cristianos, es decir, con Carlos Martel a la cabeza, bueno, el cristianismo hubiese tenido que claudicar ante la avasallante conquista cruzada de los musulmanes dentro del territorio europeo. Así que son cosas muy interesantes, ¿no? Cómo va evolucionando este asunto. Pero sí, definitivamente hoy las dos religiones más importantes en el mundo son precisamente la cristiana y la musulmana, son las más numerosas y más o menos están como apareadas en porcentaje de adeptos. Dentro del mundo musulmán hay tres grandes corrientes, lo que se llaman los sunnis, los chiitas y los sofis. Los sofis son como decir los místicos, los místicos que tienen costumbres un poco extravagantes, ¿no? Y de alguna manera se inducen ciertos tipos de sensaciones o de estímulos que según ellos los llevan a tener un mayor enfoque, concentración y recibir revelaciones diversas. Pero en todo caso, la mayoría de los grupos son sunnis y chiitas. Los chiitas dicen ser grupos más agresivos, es decir, que leen el Corán de forma, y por eso es que muchos de los grupos que terminan por ser grupos terroristas son de línea chiita, la mayoría de ellos, ¿verdad? No podemos generalizar, pero la gran mayoría de ellos es porque esa línea chiita es muy fuerte, o sea, muy beligerante, vamos a ponerlo así. Los sunnis son más pacíficos, y digamos se toman la religión de una forma diferente. Estos son más agresivos. Por cierto, en Irán, que es un país donde hay un shah, donde de alguna manera es una teocracia, está constituida como una teocracia, precisamente más de línea chiita, y por eso es que ustedes ven que Irán es bastante más agresivo en cómo impone la religión. La religión islámica es coercitiva, es decir, el que se convierte y lo atrapan convirtiéndose a otra religión que no sea la de ellos, lo matan, aun si es el hijo o la hija de una familia que son musulmanes. Tienen el derecho por la Sharia, la ley que ellos han establecido para ejecución de ellos mismos, que eso tiene que ser. Imagínense, ¿quién puede disolver esos nexos? ¿Quién puede desvincularse de una religión donde su pena de muerte, ¿verdad? Tiene que enfrentar una situación de ese tipo? No es fácil, no es fácil. Los países donde más hay presencia musulmana, increíblemente, no son los países donde pensaríamos. Pakistán y Indonesia, esos países son donde está la mayor presencia de musulmanes en el mundo. Y por supuesto, en el Medio Oriente, en Arabia Saudita, Yemen, Irak, Irán, y por supuesto países como los Emiratos Árabes. Todos estos países obviamente son fuertemente musulmanes y se han estado expandiendo en el mundo occidental. En Suecia, por ejemplo, ya son bastante numerosos, tanto que comienzan a preocupar a los políticos de ese país. Y bueno, en España se han vuelto a consolidar, y muchos otros países de Europa tienen una presencia fuerte. Así que estas cosas van a cambiar. Por supuesto, la visión que el mundo musulmán tiene del ser humano es diferente a la que nosotros tenemos como cristianos, ¿verdad?
el trato que se le da a la mujer en el mundo musulmán es peyorativo. No solamente en Afganistán, pero en general, la mujer básicamente es basura en la concepción de ellos, ¿no? Y eso tiene que ver con cultura, y no solamente religión, sino cultura. Tiene que es la manifestación de dos lecturas de la misma cosa. Pero en ambos casos, ¿verdad?, hay una visión bien peyorativa de la mujer. Y por eso se le maltrata, se le abusa y se le trata como una máquina de reproducción solamente. No tiene casi derechos, el esposo tiene todos los derechos sobre ella. Por eso también se practica la poligamia, porque en realidad lo que la mujer diga no es en la palabra final en ningún caso. Es decir, es una sociedad bastante complicada en cuanto al valor del ser humano en general. Y bueno, que dista, ¿verdad?, muchísimo de lo que nosotros en nuestra concepción cristiana tenemos de la cosa, ¿no? Entonces, eso completa esta visión de las principales religiones. Y por supuesto que son diferentes y tienen presupuestos diferentes. Como digo, no solamente tienen en muchos casos una visión cíclica de la historia, mientras otras tienen una visión lineal de la historia, que la historia desemboca en un lugar. Estas otras tienen una visión cíclica, que todo lo que hace es repetirse, lo que dije, la doctrina del eterno retorno. Pero también hay una visión distinta de la creación, de la naturaleza. Para nosotros los cristianos, judaísmo, la creación es hecha por Dios y no es despreciable. En estas otras creencias hay un marcado dualismo, ¿verdad? Hay un marcado dualismo. No se nota tanto en el islamismo, de nuevo, porque el islamismo es una reducción de las ideas judaicas y cristianas. Así que el islamismo tiene una influencia judaica y cristiana, es muy fuerte, porque aún en el Corán se ve registrado como Mahoma cita tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Jesucristo es el más grande de los profetas hasta la llegada de Mahoma. Es decir, solamente Mahoma está por encima de Jesucristo en el Corán. Entonces, bueno, ¿qué quiere decir eso? Que mucha de la cosmovisión bíblica también está reflejada en el islamismo, por supuesto, ¿verdad?, con otras doctrinas que son estrictamente, ¿verdad?, incoherentes y por supuesto ellos van a decir que el islamismo es el punto donde cristalizan las dos primeras religiones, donde cristaliza el judaísmo y el cristianismo. Así que ya las otras dos no tienen sentido que sigan, porque en el islamismo ambas han llegado a integrarse y han llegado a su momento de pureza, han sido, ¿verdad?, de alguna manera han llegado a su punto culminante. Entonces, más o menos así como lo van a explicar ellos. Ahora, hay muchísimas otras religiones que se nos quedaron por fuera, que no las podemos ni siquiera masajear, explicar, tantísimas otras, ¿verdad? Incluso acá de los Estados Unidos, ¿verdad? Por ejemplo, los que son los mormones, que usualmente los tratamos de ver como una secta cristiana, pero realmente son una religión completamente americana, completamente de acá. Las religiones aborígenes de los indios americanos es un tema completamente diferente, una religión completamente diferente, más orientada a lo que se llama la Pachamama, la diosa Gaia, la naturaleza, la tierra, otro tipo de religión, es decir, otro tipo de planteamiento. Pero más o menos ese es el abanico de estas religiones más, digamos, más las que comprenden la mayor cantidad de personas. Así que, bueno, paro aquí para poder tomar algún tipo de preguntas, si hubiese algún tipo de pregunta.
O sea, pastor, esta clase, digamos, ha tomado en cuenta, según los estudios, de las religiones que más adeptos tienen. Exactamente, es la manera como hemos hecho la división, porque para no, ¿verdad? Sí, es la idea. Es la idea, porque digamos, ahora mismo yo estaba pensando en la religión Yoruba, de santería y cosas Sí, esas, sí. pero parece que no es tan numerosa cuando se... Bueno, en contraste. En contraste con Sí, en otra, contraste. es numerosa, pero Sí. como que no tiene ese agarre como, digamos, la que usted planteaba. Sí, Los mormones. exacto. Por ejemplo, lo que llamamos religiones africanas o afrocaribeñas, Exacto. ¿verdad? Que son una derivación de esas religiones africanas, que las mencionamos de pasada cuando hablamos del animismo, que muchas de esas religiones tienen su origen ancestral en toda la idea animista y que la conservan. Por eso vamos a ver en la santería o el candomblé, los Sí, palegos. pero a ver, en ese tipo. términos inglés no tienen un gran mainstream. No hay una gran agrupación de adeptos a esa. Los hay, pero no son mayoría con respecto a los otros. Exactamente. Es la idea. Sí, porque digamos, yo la he visto concentrada como que en el Caribe y usted sabe que también acá en Brasil. En Brasil, en África, mucho. Bueno, África es la cuna. Sí. Y claro, cuando viene para acá hace su sincretismo, pero al final es el origen real del África. Correcto. Pero que no hay una gran cantidad de seguidores. Es correcto, sí. Eso es una... Sí, y se ha tomado en cuenta eso para ilustrar la clase, es decir, hablando de las principales, ya se me acaba de olvidar, los musulmanes, los budistas, Los hinduistas, las religiones que son ancestrales chinas. de mayoría, esos Sí. tienen bien, ¿cómo se llama? Definida un número considerable de seguidores. Es a lo que me refiero. Correcto, es correcto. Sí, y es muy bueno, digamos, resaltar el número con respecto a los musulmanes debido a su carácter positivo. Porque como yo pienso que hasta pudiera estar tiene más tiempo, ¿no? Pero pudiera estar las bases dictatoriales están ahí, pudieran Sí. estar, porque Sí. nosotros recibimos honestamente de su cultura, digamos, por la conquista española, porque nosotros fuimos conquistados por españoles y muchos de ellos venían de origen musulmán. Incluso usted ve la arquitectura, digamos, en La Habana, que es lo que yo puedo hablar, y hay referencias arquitectónicas que revelan la cultura árabe, musulmana, y también te consigues con lugares que profesan esa religión. Claro, es correcto, sí, Yuri, eso es. O sea, fue, como decimos los cubanos, no tengo ahora la palabra, lo recibimos por carambola, por tercero. Sí. Tercero. Es correcto. Los musulmanes han estado entrando en el mundo occidental fuerte, como dije. Ellos tienen lo que llaman los 5 pilares del mundo musulmán. Tiene que ver con las 5 oraciones del día, que ellos hacen en 5 momentos diferentes. Lo llaman la roca. Es
es algo que ellos tienen que repetir. Claro, en la mañana solamente son 2, mediodía un poquito más, en la noche ya cuando están descansando más todavía. Es decir, tienen un número de esas rocas que tienen que repetir. Cuando están orando, lo tienen que hacer en el piso, postrados, en dirección a la Meca. Tienen que, cada vez que ellos se tiran al piso, se tiran siempre en dirección a la Meca, se orientan por la Meca. Es decir, hacia allá tienen que orar. Cuando estuvimos en Estambul, los minaretes comienzan a sonar y llamar a la gente a la oración. Wow. Te despiertan por la mañana con eso, mediodía, la tarde, la noche. Bueno, es una cosa. Eso también lo practicaron un poco los hebreos, ¿no, Pasto? Porque creo que en el libro de Daniel también, cuando Daniel estaba en su cautividad, él oraba en dirección a Jerusalén, ¿no? O sea, es como algo que en prácticas antiguas, o sea, fue algo como de tradición también, ¿no? Puede ser que en el cristianismo, en el judaísmo temprano, pero Sí. no en el judaísmo actual. No se practica eso. Pero me imagino que en el caso de Daniel, porque ellos recién acababan de salir de allí, tenían un nexo muy fuerte todavía con Jerusalén. Entonces seguramente debe ser la razón. Sí. Pero como dije, en el mundo musulmán, esos 5 pilares consisten en la religión, en dar limosna, en las oraciones, la limosna, el participar del Ramadán, que es el mes en que comenzó Mahoma el proceso de conversión, ¿verdad? Ellos no siguen el mismo calendario gregoriano que nosotros. No, para nada. Ellos tienen... Para nada, no, absolutamente. Sí, porque no. todo eso... Ellos tienen su propia manera de hacer las cosas. Pero el Ramadán es un mes completo en el cual ellos hacen ayuno desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No toman ni beben, no comen ni beben nada y se abstienen de vida sexual, de fumar, de todo ese tipo de cosas durante el Ramadán. Luego tienen lo que llaman la peregrinación a la Meca, que todo musulmán por lo menos una vez en su vida tiene que hacer eso. Wow. Y por supuesto para ellos no solamente para ellos es algo bien significativo el poder ¿verdad? Entonces son las cosas en las que ellos practican cuando van a una mezquita. Tienen que hacer un rito de purificación, hay agua siempre en la entrada. Ellos tienen que hacer un rito de purificación, de lavamiento simbólico antes de poder entrar en oración. No siempre tienen que entrar en la mezquita a orar, ¿verdad? Pueden hacerlo de sus casas, pero el que vive cerca usualmente va a la mezquita. La mezquita básicamente es un lugar de oración, porque en algunas tradiciones musulmanas, como el caso de los que tienen imanes, los imanes sí son maestros y tienen escuelas. No es muy típico de la religión musulmana el tema de la instrucción teológica musulmana. Lo aprenden en la casa, lo aprenden vía de la cultura, pero no tanto de la instrucción formal sobre la religión. Sí, pero se nota que hay un elemento, digamos, religioso, Sí. no en el carácter de religar, como la palabra que usted explicó al Sí. principio, que me parece sano. Digamos, si yo acepto que alguien me diga religioso, lo pienso en ese sentido, Claro. en religarme a Dios de nuevo. Claro. Bueno, cometí un error ahí, pero bueno, es religarme a Dios. Claro. Pero estamos hablando de el uso que le dio Jesús a los religiosos. Sí. A los religiosos. Los religiosos. Esa parte de su propio pueblo que ya estaban incorporando cosas absurdas, que eran, como mismo decía él, costumbres humanas Sí. a las divinas. Es Eso correcto. no debe ser correcto. Sí, Y ahí se puede apreciar. No, porque a tal hora del día hay que orar, porque hay que postrarse, porque
todo es porque Claro. es un mandato. Claro. No es divino, es humano. Claro, claro. Yo creo que todo eso, Pastor, una de las cosas más importantes de lo que usted ha mencionado ha sido lo que, la tradición verbal, ¿no? Pues la tradición verbal siempre llevó el mensaje de alguien que se levantaba como tener la verdad y entonces él dejaba el mensaje y ese mensaje, la gente se aferraba a ese mensaje y en base a ese mensaje prácticamente era de unas prácticas que la gente tenía que realizar para poder estar en comunión con Dios. Claro. O sea, ese es el planteamiento que vemos en la religión, más como si buscamos la traducción o qué significa la palabra, o sea, nos damos cuenta pues que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Si Claro. llamamos religión a buscar a Dios o llamamos religión porque hacemos algo para buscar a Dios o para tener algo de Dios. Claro. Eso para mí ha sido vital, o sea, Sí, sí, es definitivo. un punto importante en el estudio que estamos haciendo ahorita de las religiones. Bueno, lo vemos también cuando nuestro Señor caminó y debatía pues contra los religiosos de ese momento Claro. y bueno, y como lo repudia también, usted también cuando lo predicó el domingo antepasado, cuando hablaba de los nicolaitas, Claro. que ahí mismo, o sea, que él dice que esas prácticas las aborrece, pues Claro. que no es algo que realmente debamos hacer. Claro, claro. Y otra cosa que quería comentarle, Pastor, es que yo también, buscando un poco también de otras religiones, o sea, para conocerlo un poco, me di cuenta que, por ejemplo, el hinduismo y los musulmanes, digamos de alguna manera, ellos también como que están esperando a un supuesto Mesías, a un supuesto enviado de Dios, que va a venir en la tierra y todos plantean que va a venir por la paz, a establecer un solo gobierno, Lo llaman el mal. Ajá, el Mahdi, y por lo menos los hindúes tienen a Maitreya, que es otro supuesto enviado. Entonces como que también eso, claro, tú lo buscas en la literatura y no aparece, porque es algo, fue una tradición verbal, porque en el Corán creo que no sale Mahdi, creo que eso es uno de las denominaciones que ellos también tienen, que dicen que va a venir esta persona, pero realmente, bueno, todos se van a sorprender cuando Claro. vean a nuestro Señor Claro, claro. baja en su gloria y ahí es cuando todo ojo que lo vea se va a dar cuenta que realmente Claro, claro, definitivamente, y yo creo que con eso deberíamos concluir, y es que la fe nuestra, de nuevo, no surge de la iniciativa humana, surge de la iniciativa divina. Es decir, la razón por la cual nuestra fe es diferente es porque nosotros no le dijimos a Dios, bueno, nos imaginamos un Dios y lo hicimos a nuestra referencia, sino que Dios se reveló, Dios se dio a conocer, Dios de alguna manera lo que conocemos de Él es porque Él mismo nos lo ha dado a conocer, no lo hemos especulado, no lo hemos sacado por inferencia, no lo hemos sacado por imaginación. Lo que sabemos de Dios es lo que Él mismo nos ha dicho acerca de Él. Entonces, por eso nuestra fe se diferencia a cualquier otro tipo de religión, porque nosotros estamos seguros de que esto es algo que proviene de Dios, que es certero, que es impoluto, no está intoxicado con el pensamiento humano y que es inspirado por el Espíritu, ¿verdad? Porque se cumple, porque lo que está escrito en la palabra es fehaciente, se cumple su profecía, es decir, es algo que tenemos la certidumbre de que no es un asunto humano, es un asunto estrictamente divino. Sí, Entonces, bueno, hay una última cosilla, pastor, quizás un poco cómica, pero a alguien yo le oí decir por ahí que la religión tiene que cargar a sus dioses, pero en la fe cristiana Dios nos carga a nosotros. qué lindo, ¿no? Sí, bonito, lindo, precioso. Bueno, digo otras cosas más, pero Sí. dijo que sus dioses se rompen porque son de yeso. Entonces nosotros no se rompen. Claro. Es así. Pues nada, gente, sigan estudiando. Nos veremos en nuestra próxima sesión
que será el próximo mes de noviembre,